Ustedes tienen que entender una cosa, sudamericanos. Se los voy a decir hoy, 20 de marzo de 2023. Paolo Guerrero va a ser el delantero titular de la selección peruana en septiembre en la fecha de las eliminatorias. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, día de reacción, por supuesto. Bueno, reacción no en realidad, porque ya sabemos cómo es la lista. No vi todo, pero bueno, estamos hablando de la lista de convocados de la selección peruana de fútbol. Juan Reynoso y una nueva nómina, una nueva lista de convocados. Veremos si hay sorpresas, si no hay sorpresas. Yo creo que más de uno, con algún que otro jugador que no está, se va a sorprender. Y lo mismo que les digo siempre. Tienen que apoyar el proyecto por más que no les guste, porque es la selección peruana, porque la selección está por delante de cualquier figura que puedan llegar a querer. Y la verdad es que a mí el técnico, por ejemplo, no me gusta, que es Juan Reynoso, pero eso no quiere decir que no quiera que le vaya bien a Perú. Yo quiero que le vaya bien, por más que el técnico no sea de mi agrado, por más que el técnico no sea el que me guste. Y como siempre les digo, Perú tiene mucha materia prima. Eso sépanlo, tiene muy buenos jugadores y es más, si no me creen, hay un jugador que se quedó afuera de esta lista que es Brian Reina y los voy a invitar a que vayan a ver un video que hicimos abajo, un scouting con ayuda, por supuesto, de una página de Twitter que seguimos, que queremos mucho también, que es un amigo de la casa. Que hicimos un scouting muy bueno, la verdad, hicimos un análisis muy bueno, así que los invito a que vayan a disfrutarlo. El análisis de Brian Reina ahí en el primer comentario fijado, de paso se suscriben, que es el nuevo canal secundario, el otro nos lo cerraron, así que por favor vayan a darle apoyo a ese canal. Dicho esto, vamos a analizar lo que es la lista de convocados de Juan Reynoso. También me gustaría conocer su opinión. ¿Ustedes lo bancan al profe Reynoso? ¿Quieren que siga Reynoso? ¿Prefieren optar por un proyecto más serio con un técnico que venga a trabajar con las inferiores? Como puede ser el caso de Becasese, por ejemplo. Es un técnico que le gusta trabajar con las divisiones inferiores. Y creo que hoy en día Perú es una de las canteras más ricas en cuanto a jugadores, pero le está faltando los resultados. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto serio, como bien siempre decimos. Y en este caso, la lista de convocados del profe Reynoso para una doble fecha, les digo la verdad, esta doble fecha, si fuera por puntos, sería tremendo para Perú. ¿Por qué? Va a enfrentar a Alemania y a Marruecos. Una locura, la verdad. Pero bueno, para probar está muy bueno. Vamos a ver en qué momento se encuentra la selección peruana. Vamos a medirlo en base al rival que tenga. Vamos a medirlo con una vara diferente. Pero la verdad es que puede meter un batacazo tranquilamente, porque la lista a mí me gustó por lo menos. Vamos a ver juntos entonces la lista. Arrancamos con los arqueros. Por un lado, no puede faltar nunca Pedrito Gallese del Orlando City, no puede faltar, es el arquero que tiene que estar siempre. José Carvalho de Universitario, que es uno de los chicos que últimamente me viene convenciendo, me viene gustando. Y por otra parte, Carlos Cáceda de Melgar. Este es otro de los chicos que también a mí por lo menos me gusta, me parece un gran arquero, lo he dicho en la Sudamericana pasada, en la Copa Sudamericana en la que Melgar llegó a semifinales y perdió frente a Independiente del Valle. Había hecho una gran Copa Sudamericana, lo dejó afuera Racing, por ejemplo, en fase de grupos. Después, a lo largo de las eliminatorias, de la fase de eliminatorias, octavo de final, cuarto de final, fue fundamental para el equipo e incluso, si no me equivoco, fue fundamental en unos penales, si no me estoy equivocando. Pero bueno, eso quedará para después. Después, por parte de la defensa, ¿quién tenemos? Tenemos por un lado a Carlos Zambrano de Alianza Lima, a Miguel Araujo de Emen, Anderson Santamaría de Atlas y Luis Abraham del Atlanta United. Estos son los defensores centrales que va a convocar, en este caso Reynoso. La verdad es que no conozco mucho los centrales que está teniendo la selección peruana. Simplemente creo yo que ante lo que hay, está bien lo que convocó. No sé si encontrarán algún que otro central peruano que ustedes digan, me parece que este chico tiene que estar. Bueno, como siempre lo pueden dejar en los comentarios, que con gusto los voy a leer. Después, el lateral derecho será cubierto por Luis Advíncula, mientras que el izquierdo por Marcos López del Feyenoord y Miguel Trauco. O sea, Marcos López del Feyenoord es un chico también con mucho talento. Y Miguel Trauco, bueno, viene siendo la clásica y la vieja confiable en esta selección peruana. Pero bueno, a mí me parece que Marcos López empieza a tomar nombre en la selección peruana y creo que empieza a ganar terreno también en lo que va a ser ese lateral. Así que, nada, creo yo que este último, recibió su primer llamado desde la salida de Ricardo Gareca. Bueno, Miguel Trauco y Marcos López, nada, son dos jugadores que tienen que estar. Marcos López quizás pueda llegar a empezar a sumar más minutos, creo yo.
Y después vamos a pasar a lo que son los volantes. En los volantes tenemos a Renato Tapia de Celta de Vigo, que no puede faltar nunca, es el reloj de esta selección. A mí me fascina Tapia como juega. Wilder Cartagena de Orlando City, Yoshimar Yotun y Jesús Castillo de Sporting Cristal que viene a hacer una heroica en la clasificación a la Copa Libertadores. Primero haciendo una heroica contra el Nacional y después haciendo una heroica contra Huracán en el último minuto, ganando el partido, una locura la verdad. Así que Yotun y Castillo tienen que estar en esta nómina. Después Edison Flores, que venía siendo una constante en la selección peruana y bueno, es el extremo que le ha salvado varios partidos al Tigre Gareca cuando estuvo en las eliminatorias pasadas. Christopher González del Al-Adalá, Pedro Aquino del América, Sergio Peña, por supuesto tiene que estar, y Andy Polo de Universitario. Sergio Peña, bueno, ya saben que también me gusta mucho cómo juega, al igual que Renato Tapia, pero me está faltando un jugador acá. Para mí, el que tiene que empezar a sumar cada vez más minutos en esta selección es Piero Quispe. Ya hace mucho hemos hecho una reacción, que también la voy a dejar en el primer comentario fijado para que la vayan a ver. Pero bueno, Piero Quispe y en este caso Brian Reina son dos de los jugadores que vengo siguiendo mucho del fútbol local, gracias a la página de Proyecto Blanquirrojo de Twitter, que la verdad es una locura el trabajo que hace ese chico de scouting. Y bueno, los invito a que vayan a verla. Después, en los delanteros tenemos a Ray Sandoval de Atlético Grau y los otros son Gianluca Lapadula, Raúl Ruidíaz, André Carrillo, Percy Liza y Alex Valera. O sea, me parece que está bien. Hay un jugador que está faltando acá que es fundamental, que yo lo quiero mucho porque encima está en Racing ahora mismo, pero me parece que es un jugador que marca la diferencia en una pata. Estoy hablando de Paolo Guerrero. El depredador tiene que estar en esta lista. Para mí, las dos bajas importantes que tiene esta selección en estos momentos es Paolo Guerrero, que te puede aportar mucha experiencia, mucha jerarquía, y además en partidos como los que va a tener, que son frente a Alemania y a Marruecos, una figura como Paolo Guerrero dentro de la cancha, quieras o no, te genera respeto. Entonces me imagino que Paolo Guerrero podría haber estado en esta lista. Una lástima que Reynoso no lo quiso llamar, vaya uno a saber por qué. Y después otro de los que no está, que es Brian Reina, que ya en el video que hice sobre Brian Reina expliqué por qué no está en la lista, así que los invito a que vayan a verlo. Y otro de los que no está tampoco es Jairo Concha. Jairo Concha es otro de los que viene jugando muy bien. Pero bueno, nada, es momento de apoyar porque la selección peruana va a enfrentar, como les dije, a Alemania y también va a enfrentar a Marruecos el martes. El martes no. Arranca el sábado. El sábado 25 va a enfrentar a Alemania de Hansi Flick. El sábado 25 a las 3 menos cuarto horario de Perú. Y después el martes 28 va a jugar frente a Marruecos. Una locura, la verdad, los dos amistosos que tiene. Increíble la selección peruana. Pero bueno, vamos a estar ahí como siempre apoyando a esta selección. Y bueno, y ojalá le vaya de la mejor manera posible en estos dos amistosos que son fundamentales para darle experiencia, para darle rodaje a los jugadores que quizás no lo vienen teniendo tanto. Y también le permite a Reynoso probar. Aunque yo les digo la verdad, en la lista que vi, no vi mucha prueba. La verdad es que vengo viendo lo de siempre. Me gustaría empezar a ver más juventud en la selección peruana. Y a su vez también me gustaría que Paolo Guerrero pueda tener su retiro tranquilo de la selección peruana. O sea, que no se retire por una cuestión ajena. Que se retire porque él quiere. Porque todavía tiene talento y tiene nivel para estar en la selección peruana. Y lo va a seguir demostrando en Racing. Ustedes tienen que entender una cosa, sudamericanos. Se los voy a decir hoy, 20 de marzo de 2023, Paolo Guerrero va a ser el delantero titular de la selección peruana en septiembre en la fecha de las eliminatorias. Se los digo hoy mismo, 20 de marzo, cuando Paolo Guerrero recién metió 2 goles en Racing nada más. Para mí Paolo Guerrero va a ser el delantero titular de la selección peruana en septiembre en la fecha de eliminatorias. Dicho eso, tirá esa bomba. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.